Sí, bueno, como les digo, bienvenidos a la primera ayudantía de Matemática 2. Esto es para la gente que está viendo la grabación y no pudo venir. Eh, el PDF de esta ayudantía va a estar disponible y el correo va a llegar con el link del Drive donde va a estar todas las diapositivas. Chucha, bueno, no hay gente, ahí está. Donde va a estar toda la información disponible. ¿Sí? ¿No la tengo nadie? Ahí sí, ya. Empezamos entonces. El primer problema, nos entregan un disco circular de radio 24 centímetros y la medición de este radio tiene un error máximo de 0,2 centímetros. Entonces, a través del uso de diferenciales, estimemos el error máximo del área, ¿sí? Que obviamente no es 0,2 porque eso es solamente el radio. Estimemos el error máximo en el área y veamos cuál es el error relativo y el porcentaje de error. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cómo podemos usar diferenciales para calcular el error? Si pudiera alguien decirme. Si no se acuerdan del problema. Acuérdense que, ¿puedo anotar yo? En el error máximo se refiere como, o sea, si la fórmula del área sería como el diferencial del área y el 0,2 sería el diferencial del radio. Exactamente, claro. Esos son los diferenciales que vamos a usar, pero el diferencial va, la forma del diferencial de área depende de cómo estemos calculando esta área. Por ejemplo, si fuera el área de un cuadrado, por ejemplo, podríamos decir que el área en función del lado es el lado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, el diferencial de área sería 2L por DL. ¿Sí? Es sacar la derivada y bueno, esto ustedes saben que lo podemos reescribir como la derivada del área respecto al lado es 2L. ¿Sí? Esto es la idea de los diferenciales. Es un poco, es un poco a veces muy poco riguroso pasar dividiendo estos diferenciales, pero la idea se mantiene. O sea, esta es la idea central de manejar diferenciales. ¿Sí? Entonces, estoy dibujando con este lápiz. ¿Cómo borrarlo? Ahí. Ya. Entonces, en primer lugar, aquí está. Entonces, nos planteamos primero, obviamente, la función del área respecto al radio, ¿sí? Entonces, ADR es pi por r cuadrado, el área de toda la vida. El diferencial de radio, que es el error de medición, no del área, sino que del radio, es un número que está entre menos 0,2 y 0,2, ¿cierto? Porque si volvemos al enunciado, ese es el error que hay en la medición. O sea, tenemos el disco y está más o menos 0,2. Eso es lo que quiere decir. Luego tomamos el diferencial de área, que es sacar la derivada de esto. Entonces tenemos dA igual a 2πr por dr. Si tomamos r igual a 24, que es el radio que nos entregan, y el diferencial de r igual a 0,2, que es evidentemente el máximo error, entonces el error aproximado es el valor absoluto del diferencial de área. ¿Sí? Entonces sacamos valor absoluto acá. No sé si ven la manito en el cursor como bonito. Sí, ¿Sí? sí, 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 sí se se ve. ve. Ya. Entonces, toman, sí, para hacer como el ademán con la mano de que estoy sacando valor absoluto, sacan valor absoluto acá y valor absoluto acá. Entonces, como 2πr es positivo, me queda valor absoluto de dA, que es el error aproximado, igual a 2πr por valor absoluto de dr. Entonces, valor absoluto de dr, el máximo, si se fijan acá, este intervalo va a ser 0,2. ¿Sí? No me sirve el negativo, porque se va a ir con el valor absoluto. Entonces, calculamos valor absoluto de dA, 2πr por dr, recordemos que era 24, entonces 2 por pi por 24 por 0,2. Y nos da 9,6 pi centímetros cuadrados. Ese va a ser el error de medición en el área, que no es el mismo error de medición que el radio, por cómo está calculado el radio. O sea, por cómo está calculado el área, perdón. El error relativo ahora. El error relativo y respectivamente el porcentual es qué tanto error hay en la medición respecto a la cantidad completa, y el porcentual lo multiplicamos por 100, simplemente. Entonces, el error relativo es este diferencial de área, que es el error del área, dividido por el área total. Entonces, dA dividido en A es 2πr de R, esa es la definición del diferencial de área, dividido en pi r cuadrado. Sacamos este 2, podemos hacer las simplificaciones, nos queda 2 por valor absoluto de dr dividido en R. Sabemos cuánto es R, sabemos cuánto es dr, entonces está listo. Y nos queda 0,016, es un 6 periódico, pero lo aproxima con un 7. Entonces, ese es el error relativo, y si multiplicamos por 100%, tenemos el error porcentual, que es 1,67%. ¿Sí? Esto es más o menos sencillo, es para
soltar la mano un poco con los diferenciales. Esto acuérdense que, tengo un mensaje en el chat. Ahí. ¿Alguna duda con este ejercicio hasta ahora? Este es bastante sencillito para poder empezar. Ya, hacemos. Ahora sí. El siguiente problema. Calculemos las primitivas, antiderivadas, integrales, como le quieran decir, de estas tres funciones. ¿Sí? Entonces, antes de empezar a sacar estas primitivas, quiero recordar estas tres integrales. O no sé si recordar o mostrarles estas tres integrales, pero más que nada hacer que vean lo siguiente. La integral de la secante al cuadrado es tangente más constante. ¿Por qué puedo decir esto tan seguramente? Porque si recuerdan de Mate 1, o no sé si lo recuerdan, pero si lo recuerdan de la tabla de integrales que probablemente van a tener al lado en todos sus controles y todos sus certámenes, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. ¿Sí? Entonces, no sé si ¿han visto el teorema fundamental del cálculo, el parte 2? No, aún no. Ya, bueno, pero la idea de esto es que con rojo aquí podemos integrar ambos lados, ¿sí? Aquí tenemos un dt, y esta integral con la derivada se va a cancelar. Entonces vamos a tener que la integral de la secante al cuadrado, que es esto que está aquí, lo voy a subrayar en azul, la integral de la secante al cuadrado es la tangente, ¿sí? O sea, tienen que pensar la integración como la operación contraria a la diferenciación, siempre. Sí, de hecho, bueno, ustedes van a ver ahí cuando tengan la clase del teorema fundamental del cálculo, que debería ser pronto, la próxima o en 2 clases más, que es así, o sea, que sacar integral de la derivada, o sacar derivada de la integral, es cancelar una operación con la otra. Entonces, a raíz de esta operación que acabamos de hacer en rojo, tenemos estas tres integrales. Son integrales trigonométricas y ustedes en general deberían tener una tabla de integrales, porque yo honestamente, si antes de hacer esta ayudantía no me acordaba de estas, así que es necesario que tengan una tabla con las integrales. Y estas están en cualquiera, o sea, ustedes buscan tabla de integrales trigonométricas y les van a salir todas estas. Fíjense aquí que hay dos que son muy similares. Esta, la secante, si la cambio por la cosecante y la tangente la cambio por la cotangente, la secante pasa a cosecante acá, pero con un menos. ¿Sí? Es como, esa es la similitud que hay. Esto viene obviamente de cuando uno saca derivadas, por ejemplo, de la secante, esto es 1 sobre coseno, y usamos la regla del cociente, y salen todas estas cosas. ¿Sí? Esto lo pueden verificar a mano si es que quieren. Entonces, estas tres integrales nos van a servir, y avancemos. Démosle con el problema. Entonces tenemos la integral de x sobre x más 10. La idea o sea, la metodología más sencilla para poder resolver una integral como esta es separarla en fracciones. Pero aquí, por favor, no vayan a cometer este error, que en un par de ocasiones lo he visto, es que hay gente que hace esto. Oh, no puedo dibujar. Aquí está. Que hay gente que hace esto. Y eso está mal, porque no podemos separar el denominador. ¿Sí? La única forma que, bueno, ustedes ya deben estar vacunados con ejercicios de álgebra, es así. ¿Sí? Ahí podemos hacer x sobre x más 10 sobre x. Esa es una forma más sencilla. Ahora aquí con una sustitución, que es como lo voy a colocar acá abajo, una sustitución, podríamos hacer ese método, pero otra forma es sumar 10 y restar 10. Podemos aquí artificialmente, voy a colocar acá, artificialmente podemos crear una fracción como esa. Entonces aquí, en este lado de la ecuación, sumamos 10 y restamos 10. Entonces por la linealidad de la integral, ¿sí? La integral de las sumas, la suma de las integrales, y podemos separar todas las cosas bonitas dentro de la integral. Sumamos 10, restamos 10, separamos estas fracciones, ¿sí? Esta azul que está acá es la que está acá. Hay más gente en la sala de espera. Ahí sí. Y la roja, que es esta, está acá. Ya. Esa es la separación que hacemos para las fracciones. Y x más 10 sobre x más 10 es 1. Entonces nos queda la integral de 1 menos, sacamos este 10 hacia afuera, y nos queda 10 la integral de 1 sobre x más 10. La integral de 1 es x. Esto lo pueden ver como también, esto lo pueden ver como la integral
de x elevado a 0 de x. ¿Sí? Esto por la regla de la potencia, esto es x elevado a 1 dividido en 1. ¿Qué es x? Eso en definitiva. Entonces tenemos la integral de 1 menos 10 veces la integral de 1 sobre x más 10. Y todas las integrales de este tipo, las integrales de 1 sobre x más a de x, son todas logaritmo natural del valor absoluto de x más a. Son todas así. Más una constante, obviamente, porque estamos haciendo integración indefinida. Entonces, eso es lo que hacemos. ¿Sí? Tomamos la integral de 1, nos da x, menos 10 veces logaritmo natural del valor absoluto del denominador, que es x más 10. Otra alternativa, que es completamente válida, e insisto, con las integrales van a encontrar 40 métodos equivalentes, es hacer una sustitución u igual a x más 10. ¿Para qué? Para poder despejar este denominador y lo de arriba poder separarlo. Si hacemos u igual a x más 10, ¿cierto? Y de u igual a dx, entonces esta integral va a quedar como la integral de u menos 10 dividido en u de u. ¿Han visto sustitución, cierto? Esto era parte de la ayudantía, supongo que la han visto. Sí. Ah, ya. Entonces, ¿saben el tema de sacar la derivada acá? Este 10 se va, queda de u igual a dx, entonces reemplazamos simplemente. Y si despejamos la x de acá, nos queda 1 es 10. Entonces aquí podemos hacer u sobre u menos 10 sobre u de u. Y queda exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a este ejercicio hasta ahora? ¿Se podría usar como esa misma regla del logaritmo natural si es que la x estuviera acompañada por una constante que no fuera 1? Sí. Mira, si tenemos, por ejemplo, 1 dividido en ax más b, lo que podemos hacer aquí es escribir esto de esta forma. Multiplicamos arriba y abajo por un 1 sobre a. Entonces tenemos 1 sobre a por 1 dividido 1 sobre a por x más b. A x más b de x. ¿Sí? Multiplicamos por 1 sobre a. Y esto nos va a quedar, perdón, voy a seguir acá abajo, perdón por el desastre. Esto nos va a quedar, el 1 sobre a es una constante, entonces sale 1 sobre a por la integral de 1 dividido en x más b sobre a de x. Y ahí está. Y es 1 sobre a, el logaritmo natural del valor absoluto de x más b sobre a. Más c. ¿Sí? Siempre la podemos llevar a esa forma. Donde no se puede hacer esto es cuando hay un cuadrado. Ahí ya no sirve. Y hay que recurrir a otras técnicas. Podemos hacer fracciones parciales, se puede hacer una sustitución trigonométrica, ahí ustedes van a ir, en mate 2, por lo menos 100 integrales van a tener que hacer a mano y en alguna parte van a ver todos esos trucos. ¿Mm? Pero sí se puede. Cuando hay un coeficiente solamente, sí se puede. ¿Mm? ¿Alguna otra duda? Voy a ver esto, ¿verdad? Ya, sigamos. Ahora, aquí, tenemos una integral un poco más complicada. Es la integral de 1 sobre x cuadrado por la raíz de x cuadrado más 1. Entonces, aquí, si uno está muy mecanizado, se pueden hacer fracciones parciales. Pero yo no recomiendo hacer fracciones parciales porque queda bastante feo. Y tampoco sé si han visto el método. Entonces, la idea aquí es usar una sustitución trigonométrica. ¿Alguien me podría decir qué sustitución trigonométrica es como la ideal que salta? Especialmente con este x cuadrado más 1 que hay acá. ¿Han visto Una sustitución tangente. trigonométrica? ¿O no? ¿Con tangente? Sí. Arco tangente. Arco tangente. Eh, arco tangente al cuadrado. ¿O no? Me parece que no hay una identidad con arco tangente. No estoy seguro. Hay una que es como que da pi medio, pero no. A tangente sí. Tangente sí, porque acuérdense que tangente al cuadrado más 1 es la secante al cuadrado. Entonces, esa es la que vamos a usar. Sacamos raíz acá, y esto es secante de z. ¿Mm? Esa es la idea. ¿Sí? ¿Por qué solamente tangente? Porque si hubiéramos querido colocar seno, por ejemplo, nos hubiera quedado horrible. Si imagínense que hacemos la sustitución, súper ingenuamente, hacemos la sustitución x igual a seno de z.
Pero ¿qué es seno de z, seno cuadrado de z más 1? ¿Qué es eso? No hay una identidad bonita para separar eso. La raíz no va a simplificarse, va a ser el problema más complicado. ¿Mm? Si fuera menos 1, ahí podría ser. Porque queda menos coseno cuadrado, pero igual, más complicado con un menos. Aquí, como decía el compañero, lo primero que salta es hacer x igual a tangente de otra variable. Entonces, tomamos x igual a tangente de z y el diferencial x queda secante al cuadrado de z de z. Entonces, esta integral, acuérdense de siempre reemplazar, esto es súper importante, siempre reemplazar el de x con la expresión que encontramos para el de z. ¿Sí? Hay veces que se reemplaza el de x por el de z y eso está mal. Porque hay como, tienen que pensarlo como en vez de hacer cambios chiquititos en el x, que es moverse hacia atrás o hacia adelante en la recta real, estamos cambiando un ángulo. Entonces, naturalmente el cambio del ángulo no es, súper coloquialmente hablando, no es igual de rápido. ¿Sí? No tiene la misma forma el diferencial. O sea, si hacemos una recta, un pedacito de dx no va a ser lo mismo que si tomamos, por ejemplo, un círculo y tomamos un pedacito de ángulo. Yo no sé cómo dibujarlo bien. Ahí hay un dz. No es lo mismo. Hay cierto factor para escalar. ¿Sí? Y ese es la secante al cuadrado que sale acá. Entonces, reemplazamos acá el de x con secante al cuadrado de z. X cuadrado es tangente cuadrado. ¿Sí? Y esta raíz nos queda tangente cuadrado de z más 1, que es secante. Entonces tenemos la integral de secante sobre tangente cuadrado. Esto lo expresamos en términos de seno y coseno, que es lo más sencillo. Esto yo siempre se los recomiendo que hagan. Este paso del 2 al 3 es lo más sencillo para poder dejar las cosas bonitas. Y aquí tenemos la integral, lo voy a dibujar acá, la integral de coseno de z sobre seno cuadrado. Pero aquí podríamos hacer una sustitución también. Podríamos hacer seno de z igual a u coseno de z igual a du. Y esto nos quedaría la integral, si se fijan, todo este pedacito es el du, entonces nos queda la integral de du sobre u cuadrado. Y esto igual es bastante fácil de resolver. ¿Sí? Esto es la integral de u a la menos 2 de u. Y esto queda, lo voy a dejar acá, u a la menos 3 dividido en menos 1. Perdón. U a la menos 1 dividido en menos 1. ¿Sí? Acuérdense la regla de la potencia que hay que sumar. Es muy común también, a mí me ha pasado muchas veces, pasar el menos 2 a un menos 3 cuando estoy integrando. Entonces esto queda menos 1 sobre u más c. Eso es una forma de hacer el ejercicio también. Pero hay otra, que es usando las integrales trigonométricas de una, que es, si fijan, este coseno se va con s, y nos queda coseno sobre seno por 1 sobre seno. Y eso es cosecante por cotangente. O sea, la integral de cosecante por cotangente, lo voy a escribir acá quizás, porque no queda tan claro, queda coseno dividido en seno por 1 sobre seno. ¿Sí? Y esto es la integral de cotangente por cosecante. Eso es lo que está acá. Esa simplificación de las funciones que están acá. Entonces esa integral, si lo recordamos, me pasé. La integral de la cosecante por la cotangente es menos la cosecante, más una constante. Si aplicamos eso directamente, tenemos que esa integral completa es menos cosecante más c. Pero ahora hay que volver. ¿Se fijan? Toda esta integral, todos estos pasos que hicimos acá del 1 al 5, son todos en ángulo, son todos en teta. Pero tenemos que volver al x. ¿Sí? Porque la integral está en el mundo de x, por decirlo de alguna forma. Entonces, para volver al x, nos tenemos que plantear un triángulo rectángulo. Entonces, recordemos, ustedes tienen que anotar bien este cambio de variable, x igual a tangente de θ, y hagamos un triángulo rectángulo. Lo dibujé para que borrarlo. Entonces sabemos que x igual a tangente de θ, ¿sí? Pero esto es lo mismo que x sobre 1.
Entonces, armemos un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo Z y aquí está el ángulo recto. Entonces, la tangente, acuérdense que es opuesto dividido en adyacente. Entonces, esto va a ser X, esto va a ser 1, y por Pitágoras nos queda que esto es X raíz de X cuadrado más 1. ¿Sí? Y la integral que habíamos llegado era menos cosecante de Z más una constante. ¿Pero qué es la cosecante? Esto es menos 1 sobre el seno. Y esto que está acá es... Esto es menos hipotenusa dividido en opuesto. Que esto va a ser menos raíz de X cuadrado más 1 dividido en X. ¿Sí? Esa es la forma de volver. Porque todos los lados de nuestro triángulo rectángulo están en función de X. Y todas las funciones trigonométricas se pueden expresar como los cocientes entre un lado y otro, ¿sí? Adyacente opuesto, adyacente hipotenusa, dependiendo de la función que sea. En este caso, como tenemos cosecante, recordamos la definición de la cosecante y expresamos esto en términos de X, ¿sí? Como todos los lados entran en términos de X. Entonces, voy a borrar esto acá. Llegamos a eso. La constante no la escribo para no estar escribiendo tanto. Y finalmente tenemos eso mismo. ¿Sí? A través del hecho de devolverse por el cambio de variables, llegamos al resultado correcto. ¿Sí? La integral de toda esta cosa es menos raíz de X cuadrado más 1 sobre X más una constante. Insisto, esta constante no se les vaya a olvidar. ¿Alguien me puede decir brevemente por qué esa constante aparece? Esa constante aparece. Aquí. Esa constante aparece porque, por ejemplo, si tenemos, hagamos una integral sencilla, la integral del coseno. Uno le gustaría decir que esto es seno. Pero aquí hay una constante extra. ¿Y por qué siempre uno le coloca constante extra? Porque si sacamos derivada a ambos lados, vamos a tener que la derivada cancela la integral y tenemos coseno de θ. La derivada del seno es efectivamente el coseno de θ. Y la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Es 0. Entonces, independiente de que esta constante sea 1.000.000, sea 0, sea pi, sea el logaritmo natural de la raíz del número de Euler, da lo mismo. Esa constante, al derivar, mantiene la igualdad. ¿Sí? Entonces, esa constante siempre aparece. Y si no hay nada definido, la constante tampoco está definida. Ya. Otra alternativa para hacer este ejercicio es una sustitución que creo que la vi en otro de los ayudantes. Es 1 sobre t, que es bastante más rápido. O usar fracciones parciales para aquellos masoquistas que quieren estar una hora aquí con fracciones parciales, pero van a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Wolfram, de hecho, si ustedes meten esto a la calculadora Wolfram, va a aparecer el desarrollo con fracciones parciales, por algún motivo. Bueno, eso. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta? Ahí voy a dejar el desarrollo. ¿Algún paso que no haya quedado claro? Ya, súper. Avancemos entonces. Hemos avanzado harto. Llevamos... Vamos a restar. ¿Cuánto es esto? 34 minutos y vamos casi en la mitad de la ayudante. La integral de 1 sobre 1 más seno de x. Sí, esto igual se ve bastante feo. No diría que no tiene una integral bonita. Pero hay identidades que podemos usar para sacar esta cosa y queda una integral bastante... No creo que haya muchas alternativas. ¿Qué multiplicación se les ocurre a ustedes aquí para sacar este 1 más seno? Recordándola, voy a escribirla acá. Recordando esa identidad. La voy a escribir de otra forma. A lo mejor es más evidente. Fíjense en esa parte. ¿Qué podemos hacerle a esa integral para manipularle y que quede más bonito?
Amplificar Esto por uno menos. que ¿No? multiplicar por uno menos seno de x. Sí, arriba y abajo multiplicamos por eso. Entonces, voy a borrar aquí. Entonces, justamente como decía, compañero, hacemos, déjeme cambiar aquí el color. Multiplicamos por 1 menos seno de x arriba y abajo, nos va a quedar 1 menos seno de x en el numerador y 1 menos seno cuadrado, que es coseno cuadrado. Entonces podemos separar la fracción, queda 1 sobre coseno cuadrado menos seno sobre coseno cuadrado. Esto lo reescribimos, es secante cuadrado menos tangente por secante. Y aquí aparecen las mágicas integrales que todos no sabemos. ¿Sí? Integral de la secante por tangente es secante, integral del secante cuadrado es tangente. Entonces, no hay mucho más que decir al respecto. Esas son las integrales de las antiderivadas de esas funciones. ¿Sí? Integral de la secante al cuadrado. Acuérdense, bueno, cuando uno hace siempre x igual a tangente de z, uno siempre deriva la tangente. Y la tangente sale con un secante al cuadrado. De x es secante cuadrado de z de z. Entonces, si uno se quisiera como devolver por la secante al cuadrado, llega a la tangente. Y esa es la idea. Integrar la secante al cuadrado me da la tangente. Y lo mismo acá, si uno hiciera x igual a tangente secante, o sea, igual a secante, sale tangente secante. Es un poco enredado, yo sé, además que las funciones no son palabras cortas tampoco, pero insisto, esto es tabla de integrales más que nada. Yo tampoco me acuerdo de la mitad de estas integrales. Las tengo que tener a mano siempre porque si no, no podía hacer los ejercicios, honestamente. No conozco a nadie tampoco que se sepa todas las integrales. No tiene mucho sentido. ¿Sí? Y no se acuerden, no se olviden del MASE. Este es más o menos sencillo. ¿Alguna duda con esto? Y si el seno de x le ponía ahí una variable auxiliar u al cuadrado, por ejemplo, que te queda de una onda arcotangente, una cosa similar, ¿Cómo? podría funcionar. Mira, ya entiendo para dónde va. Ya, tú dices seno de x igual a u cuadrado. Así ¿Eso? es. Ya. Sí, a ver qué Si sale. hacemos, si hacemos eso, nos va a quedar coseno de x igual a 2u de u. Entonces, ¿cuál es el primer problema que sale acá? Tendríamos la integral, si hiciéramos esa sustitución, voy a escribirlo acá al tiro, va a quedar 1 más u cuadrado. Hasta aquí se ve súper bonito. El problema es que arriba hay un 2u de u. Ni siquiera, perdón, ni siquiera, porque el coseno, esto es la raíz de 1 menos seno al cuadrado. Entonces esto sería, eh, habría que escribir, pues perdón lo desordenado, de x igual a 2u de u dividido en la raíz de 1 menos u a la cuarta. Habría que hacer eso, porque el seno cuadrado y el seno es u cuadrado. Entonces, toda esta expresión hay que enchufarla ahí y no calza. ¿Cachai? Porque, o sea, afortunadamente, y hay casos en los que ni siquiera se puede escribir todo en términos de u. A priori es bonito, pero lo que arruina la idea es el diferencial. ¿Mm? Por eso. Vale. No va a quedar bonito, te lo aseguro. Ya, avancemos, ¿no? Bueno, ahora vamos al complemento. El problema 3 tenemos este sistema de ecuaciones con un parámetro alfa y hay que encontrar las condiciones para que el sistema tenga infinitas soluciones. Voy a hacer un pequeño recuerdo antes de eso. Cuando tenemos, no sé si se acuerdan, ¿vieron lo que es el rango de una matriz? Sí. Ya. Entonces, si tenemos una matriz reducida por filas y tenemos, por ejemplo, una matriz que tiene 1, 1, algo, algo, algo y ceros acá, y la aumentamos por ejemplo, 1, 2, 0, ¿qué me puede decir el rango de esa matriz? El rango en teoría era la cantidad de variables que involucra, ¿no? Es la cantidad, sí, o sea, es una forma de verlo, hay que tener cuidado con esa interpretación, pero más directamente de la matriz es la cantidad de filas distintas de cero. Todos Vale. los elementos de la fila que sean distintos de cero. Sí, Entonces, sí, sí, sí. esa es Tenía una esa. y esa es otra. El problema es que esta matriz, esta fila, perdón, son puros ceros.
Lo que quiere decir que si, bueno, lo vamos a ver un poco más con calma más adelante cuando vayan avanzando por la materia, pero esto llega a casos, por ejemplo, cuando tenemos la información 0 igual a 0. Entonces, no sé si se acuerdan del teorema fundamental del álgebra, que dice que para n variables necesitamos n soluciones, o sea, n ecuaciones. Entonces, si tenemos un sistema 3×3, pero una de las ecuaciones nos dice 0 igual a 0, entonces no hay información adicional por parte de esa ecuación. Entonces tendríamos dos ecuaciones. Pero el sistema es 3×3. Entonces tenemos tres variables y dos ecuaciones. Y pasa, en esos casos, que el sistema tiene infinitas soluciones. Ese es el caso que estamos buscando en este ejercicio. Buscar que una fila completa sean puros ceros. Ese es, a grandes rasgos, el objetivo del ejercicio. ¿Sí? ¿Qué pasaría? En otro caso, si tuviéramos, en vez de un 0 aquí, tuviéramos un 2. ¿Qué creen ustedes? Que no tiene solución. No tiene solución, ¿cierto? Porque esto sería como decir 0x más 0y más 0z, que esto evidentemente es 0, o sea, 0 igual a 2. Eso nunca se va a cumplir para ningún x, ningún y y ningún z. Entonces, ese tipo de sistemas no tienen solución. Y si se fijan aquí, el rango sí es 3. El rango de la matriz aumentada, como LA, es 3. ¿Sí? Pero el rango de la matriz, voy a ponerla aumentada, y el rango de la matriz original es 2. Entonces, cuando existe esta desigualdad, cuando el rango de la matriz original es más chico que el rango de la matriz aumentada, el sistema es incompatible. ¿Sí? Eso insisto, a priori suena como un poco como un capricho. Decir, ya, es que si es menor no tiene solución, si es que es mayor, o sea, si es que son iguales, puede tener infinita, puede tener una, pero la forma en la que se construyen y el significado real de las matrices, en el fondo, es mucho más potente y chuta, a mitad de camino del curso ahí van a poder un poco mirar para atrás y decir, ya, esto tiene sentido, ¿sí? Porque esta fila mágicamente que sea igual a 0 hace que tenga infinitas soluciones. Y con el tiempo van a irse dando cuenta de por qué pasan estas cosas. ¿Eh? A priori es un teorema. De hecho, en el apunte de complemento sale así, sale como un teorema. Y apliquemos ese teorema. Déjenme borrar acá. Ya, entonces, volviendo al problema, teníamos este sistema 3×3 y tenemos el alfa acá y tenemos el alfa acá. Entonces, dos partes tenemos el coeficiente alfa. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando tenemos un sistema de ecuaciones, aparte de escribirlo como matriz? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer con esa matriz? El primer procedimiento como para dejar la matriz más bonita y poder trabajar con ella. ¿Escribirla? ¿Cómo? No sé si... ¿Qué pasó? Ah, sé que me está, ya. Operaciones elementales. Sí, operaciones elementales, pero en definitiva tenemos que dejar la matriz escalonada. Pensé que me estabas diciendo, oye, mal escrito. Ya. Eso. Entonces la idea de este ejercicio es escalonar la matriz aumentada y analizar el rango. Ya. Entonces, esta parte yo sé que es un poco latera y el siguiente ejercicio igual es así, pero por favor no quédense en sintonía. Entonces tenemos que escalonar esta matriz. Y esto lo van a tener que hacer muchas veces, igual, así como integrar, háganse unos ejercicios de esto, suelten la mano con esto porque es súper útil después cuando tengamos que ver, por ejemplo, ortogonalidad en espacios vectoriales o cosas así, vamos a estar resolviendo estos sistemas a cada rato. Entonces, para que se acostumbren a hacer este tipo de cosas. Entonces, esta es la matriz aumentada original. Y escalonamos. Está la notación, no sé si habrán visto exactamente esta notación. Operación elemental a la fila 2, le sumamos la 1 multiplicado por menos 2. ¿Así lo vieron? Yo así. ¿Sí? A ver, ¿sí? Ya, bacán. Entonces a la fila 2 le vamos a sumar la 1 multiplicada por menos 2. Entonces 2 menos 2 nos da 0, 6 menos 4, 2. Y tenemos aquí 2 menos 2 alfa. Y nunca se olviden de hacer lo mismo con la parte aumentada de la matriz. Entonces restamos 2. Hacemos lo mismo
¿Qué es lo que queremos hacer en definitiva? Acuérdense, porque las operaciones de fila no son cualquiera. Uno lo que busca es que este elemento y este elemento sean 0. Entonces queremos borrarlo. ¿Qué es lo más lógico hacer acá? A esta fila, restarle la primera. Nos va a quedar solamente un alfa acá y un 1 menos alfa en este elemento. Entonces, a la tercera le restamos la primera. Queda 0 alfa, 1 menos alfa. Acuérdense aquí el 2 menos 1. ¿Qué más? Aparte, la diagonal tiene que quedar puro 1. Entonces, este 2 nos está molestando. Perdón. Este 2 nos está molestando, multiplicamos toda la fila 2 por un medio. Entonces, de 2, 2 menos alfa y 2, pasamos a 1, 1 menos alfa y 1. Y lo último que podemos hacer acá es a esta fila, para eliminar este alfa que está acá, restarle la de arriba multiplicada por alfa. Entonces, nos va a quedar toda esta cosa. Esto, si sacamos factor común, es 1 menos alfa por 1 menos alfa. Entonces queda 1 menos alfa al cuadrado. Y quedamos con esta matriz escalonada. Esta que está acá. Ahora, ¿cuál es la única forma para que esta matriz escalonada tenga una fila con puros ceros? Porque claramente esta no va a tener puros ceros nunca, y esta tampoco va a tener puros ceros nunca, porque el 1 no depende del alfa. Entonces, ¿cuál es el único valor de alfa que nos sirve para que la fila de abajo tenga puros ceros? 1. El 1. ¿Cierto? Entonces, vamos acá. Llegamos a esa matriz. Estos elementos en rojo son los que queremos eliminar. Son los únicos que dependen de alfa y que podemos posiblemente hacer 0 para que haya una fila que sean puros ceros. Y nada, o sea, 1 menos alfa al cuadrado tiene que ser 0. 1 menos alfa también tiene que ser 0 independientemente. No hay más opciones. Alfa tiene que ser 1. Aquí no hay tampoco que complicarse con un sistema de ecuaciones ni nada. Basta ver esta, de hecho. 1 menos alfa igual 0, da toda la información. ¿Sí? ¿Alguna duda con este? Como les digo, es importante que hagan ejercicios de esto. A mí igual me da harta lata y me sigue dando lata hacer estos ejercicios de escalonar cosas. Pero son súper útiles después para hacer cosas con vectores. Y vamos a ir viendo durante las ayudantes. Ya, avancemos. Démosle con el último problema. Ya, entonces, un segundo. Es que esta ayudantía igual es bastante cortita, la encontré. Hagamos un receso ahora. Casi se me olvida. En la ayudantía que hacía el primer semestre no los hacía. Hagamos un receso de un par de minutos. ¿Sí? Si alguien tiene dudas con la materia o algo que quiera repasar, puede preguntarlo ahora. Aquí hay una buscar agua. Tampoco quiero colocar un timer así. Cuéntate algo. Como que piensen que hay veces que se les olvida a los estudiantes, pero yo tengo 20. No tengo 25, o sea, por favor no me vayan a decir profe, no me vayan a decir profe, se los pido de Que verdad. te lo dijeron varias veces en el chat. ¿En serio? No me di Ya, cuenta. tío. Sí, de verdad. No, no, todo bien, profe. Los 10 minutos de reposo son perdón, profe. Cálculo que vemos como integral por parte. Sí, también lo mandaron al principio de la ayudantía. ¿Algo de la materia que hayan visto hace poco que no haya quedado claro? Integrar por partes. ¿Cacharon bien la fórmula para integrar por partes? Hay una cuestión que se llama el método BI. No sé si lo ubican. La cacho por un youtuber que hace harto con ese método. Claro, la vaca es cuando hay que hacer una sola. U de B es V menos B de U. El hilate, sí, hay veces que no funciona, pero igual son casos súper particulares donde no funciona el hilate. No sé si cachan todo lo que es el hilate.
Esa es una mnemotecnia para acordarse cuáles son las funciones, y ni siquiera me acuerdo, era la inversa logarítmica, no me acuerdo que era las trigonométricas y exponenciales, pero la inversa, Algebraica. ya, la I era más fácil de derivar, pues, porque integrar una función trigonométrica inversa es más complicado. Creo que eran así, porque la exponencial es súper fácil de integrar, la trigonométrica igual, pero la inversa trigonométrica es difícil de integrar. Debe ser eso. Bueno, pero como este método, que el de un día había una vaca vestida de uniforme, también hay un método que es el de I, que uno escribe DI, X hace más, menos, y así. Entonces, esto pasa cuando hay que hacer muchas integraciones por parte, ¿sí? Les prometo que para la otra, porque esto sí es, de verdad es útil, y lo he tenido que usar un par de veces. Esto es para integrar por partes cuando esto que está acá, ay, no puedo cambiar el color, cuando este residuo, de nuevo queda una integración por partes. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa como, ¿qué puede ser? Uh, una cosa así, algo así. Sí, a ver, probemos así que sale con esto. Derivemos x cuadrado e integramos seno. Esta es la idea. Bueno, la próxima ayudantía les muestro cómo se hace esto bien. No sé si este ejemplo va a resultar. 2x, esto da 2 y esto da 0. Esto da menos coseno, esto da menos seno y esto es coseno. Entonces, la idea es que el resultado de esta integral, voy a borrar acá, si hacemos este método, el resultado de esta integral va a ser el producto de las diagonales con el signo que acompaña, menos si queda una cosa acá, si es que es recursivo, pero en este caso no. Entonces esto va a quedar menos x cuadrado coseno de x. Aquí hay un menos con otro menos, entonces son más 2x seno de x más 2 coseno de x más c. Debería ser la respuesta. Déjeme verificarlo. ¿Ustedes pueden ver solamente el PDF o ven mi pantalla también? No solo el PDF. Menos x cuadrado. Sí, está bien. Sí, está bien. Así funciona, bueno, así funciona el método. A grandes rasgos hay que multiplicar las diagonales. Y al final, si esto no queda cero, o sea, si queda cero, se para el método. Si no, hay que hacer integral de nuevo acá. Pero eso. Esto igual sirve a veces. Bueno, yo lo encontré bueno. Ya. Continúa. Me llegó un mensaje por acá. Que choro me lo llevo. Hay un tipo, me lo voy a compartir acá. Bueno, lo voy a hacer después cuando terminemos. Ahí les muestro cuál es el tipo que hace esto. ¿Sí? Ya, entonces, para encontrar la inversa de esta matriz, en un montón de métodos vamos a usar reducción de Gauss, ¿sí? Que a veces es un poco latero, igual que el ejercicio anterior, pero de manera. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Como tenemos reducción de Gauss, es aumentar la matriz que queremos invertir por la identidad. Acuérdense siempre que si una matriz no es cuadrada, no tiene inversa. Entonces, de partida, para poder siquiera pensar en la inversa, tiene que ser cuadrada. Entonces aumentamos por la matriz identidad, que es la que tiene solamente unos en la diagonal y ceros en el resto de las entradas, y lo que queremos hacer es operaciones fila, tal cual como hicimos recién en el ejercicio anterior, para resolver el sistema de ecuaciones, o sea, para resolver para alfa, hacer operaciones fila de modo que aquí quede la identidad y lo que nos va a quedar acá va a ser la inversa. ¿Sí? Así, ese es simplemente el método. Entonces, déjenme ir al Miro, voy a compartir aquí el navegador porque si no voy a estar 2 años haciendo el código de las matrices, que va a quedar muy grande y no me va a caber en las pantallas. Esto de hecho es de una ayudantía de... mira, esto es el ayudantía de Mate 1 que nunca borré. Ya, continuamos acá. Déjame mostrar el profesor acá.
Entonces teníamos el PPT, no sé si está en aula, no sé si lo suben, pero de todas formas, después de las ayudantías, yo lo voy a subir al Drive, cuyo link se los voy a enviar por correo un ratito más. Déjenme copiar. Ya. 2, 4, 3, 0, 1, 1, 2, 3, 3, 0, 1, 1, 2, 3, 3. Pueden ver lo que estoy dibujando, ¿cierto? En el miro. Fue una Sí, pizarrita. sí. Sí, sí, se ve. Ya, acá. Dale, no, no te preocupes, Carlos, que me estaba hablando. Sí. Ahí mando la grabación y el PDF va a estar disponible. Ya, entonces, ¿qué queremos hacer acá? De partida, hagamos dos operaciones de una. Simplifiquemos por dos la de arriba y la de abajo. Entonces nos va a quedar, me voy a saltar las notaciones, va a quedar 1, 2, 3 medios, 1 medio, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, y va a quedar 1, 3 medios, 0, 0, 1 medio. ¿Sí? Esto lo hago para dejar unos. ¿Sí? Oye, queda así. ¿Qué más podemos hacer? Borremos la primera y después la cambiamos de orden. Entonces, vamos a hacer a la primera, le vamos a restar la tercera. De aquí hay que multiplicarla. A ver. A lo mejor no era bueno hacer... No, perdón por el... No. Restemos mejor primero, después dividimos. Entonces, a la primera restémosle la última. Entonces va a quedar 0, 1, 0. Sí, queda mucho mejor. 1, 0, menos 1. 0, 1, 1, 2, 3, 3. 0, 1, 0. 0, 0, 1. Disculpen lo desordenado, insisto, la tableta no me va a llegar más allá de 2 ayudantes. Ya pues, a esta le podemos restar 3 veces la del medio. Entonces nos va a quedar, esta sigue tal cual, esta sigue tal cual, 0, 1, 0, y a la última le vamos a restar 3 veces esta. Entonces va a quedar 2, 0, 0, esto va a ser 0, ojo, esto es importante porque aquí estamos cocinando la inversa, menos 3, 1. ¿Qué hacemos ahora? Cambiamos de orden. Primero restemos acá. Entonces nos va a quedar 0, 1, 0, tal cual. Lo que queremos hacer es restarle a la segunda, restarle a la primera. 1, 0, menos 1, 0. Restamos 0, 1. Nos va a quedar menos 1, 1, 1. ¿Sí? Avísenme por favor si es que me equivoco en algún número porque me ha pasado. Y esto dividimos por 2. 1, 0, 0, 0, menos 3 medios y 1 medio. Y aquí lo único que hay que hacer es permutar las filas. Pensé que iba a ser más largo el ejercicio. Que en el papel me salía más largo. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Acuérdense que queremos llegar a esta matriz de identidad hasta al lado izquierdo. Y tenemos 0, menos 3 medios, 1 medio, 1, 0, menos 1, menos 1, 1, 1. Entonces, esto que está acá, esto que está aquí, es precisamente m a la menos 1. Entonces, m a la menos 1, factorizamos por 1 medio, y nos va a quedar 0, menos 3, 1, 2, 0, menos 2, menos 2, 2, 2. ¿Sí? Llega un mensaje en el chat, de más que me equivoqué en algún número. ¿Qué informales? Sí, sí, pero es lo que hay, y hay que hacerlo. Se los digo por experiencia porque en Mate 2 se hace todo el ramo, así que en complemento al menos es todo el ramo. ¿Sí? Pero igual, si se acostumbran a hacerlo, cada vez lo pueden hacer más rápido. ¿Sí? Hay veces que uno se pasa, no sé, pues, por 4 pasos más acá, que hay otra matriz, después estamos por acá con otra matriz, y resulta que llegamos de nuevo al inicio, o que llegamos a este. ¿Sí? Entonces, un poco con la práctica se van a ir dando cuenta cuáles son las operaciones en fila más eficientes para llegar al resultado.
¿Sí? Entonces, déjenme comprobar que esté bueno. Ya, algo me comí. O lo escribí mal. Déjenme revisar. Ustedes igual, fíjense si es que hay algo. Parece que hay algo que está mal. No me dio lo mismo que acá. Ah, ya, lo que pasa, sí. Aquí hay un pequeño. Lo que pasa es que la pauta que nos mandaron, que, eh, que no es lo mismo que tengo acá en mi hoja, pero me estaba rigiendo por la pauta ahora. Este es un 2. Entonces, sí, cambia como más o menos todo cuando hacemos eso. Pero me interesa que vean el método. El método, ¿queda claro? Esto es lo que hay que hacer, en definitiva. Hacer operaciones filas y hacer aparecer la identidad a la izquierda. ¿Sí? No quiero aburrirlos haciendo la que está en la pauta, que no me di cuenta que le habían cambiado ese nombre. ¿Queda más o menos claro el método? ¿Sí? Tomaré como un sí. A ver, ¿están escribiendo? ¿Sí? Ya, bueno. Bastante. Eso es más que nada. Déjenme cambiar la pantalla. Acá. Y estamos. Esa es la ayudantía completa. Igual es bastante corta. Si hubiera hecho los ejercicios, si hubiera hecho Lo escribí mal, lo escribí mal, lo escribí mal yo en la pizarra. Sí, aquí está con un 2. Ah, bueno. Pero parece que tiene inversa. Me parece que llegué al resultado. Déjenme verificar que esté bueno. Miren, les voy a mostrar acá. Esto igual es bueno que lo sepan. Estoy compartiendo, están viendo lo que estaba haciendo recién, ¿cierto? ¿Ven que abrí Wolfram? Desmos. Desmos se ve. Ah, no. Esa es otra cosa. Ahora sí. Pueden hacer esto. Cuando quieran encontrar una matriz inversa, asegurarse de que el resultado está bueno. Colocan inverse y colocan entre comas la primera fila. Esta es la segunda fila. Y esta es la tercera fila. Ahora yo lo hice acá, equivocadamente lo hice con un 3. Veamos si da lo mismo. No me diga que no tiene matriz. Ya, sí, está bien. Ya. Llegamos bien al valor con esta matriz inventada que hice acá. ¿Sí? 0 menos 3, 1, 2, 0 menos 2, menos 2, 2, 2. Sí, está bien. Bueno, ese es el método. Quedó más cortito. Incluso que el que era con un 2. Ya, pues, eso es lo que serían los ejercicios. Igual quedó bastante corta la ayudantía. 1 hora 3 minutos llevamos. Sin contar y contando la introducción. Aguante el que escorro acá, aguante el que escorro acá. Totalmente. Ya, pues, ahora lo que quiero hacer, como les decía, es un ratito mostrarles algo un poco más avanzado. Aquí, obviamente, como esto es una cosa personal que hago yo con las ayudantías, son libres de irse si es que quieren. Si es que, obviamente, más adelante puede que no tengan tiempo, y así que aquí no hay ningún problema que se vayan. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tengo preparado? Déjenme mover acá. Aquí. Ya. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, en general, a trabajar con funciones de una variable. ¿Sí? Por ejemplo, f de x igual a x cuadrado, raíz de x, cosas feas como x cuadrado más logaritmo natural de x dividido en no sé, raíz de x, cosas feas, pero que dependen solamente de una cosa. ¿Sí? Dependen solamente de x. Si se fijan en la ayudantía, todas las funciones que vimos son funciones de una variable. Lo único que estamos cambiando es la x, en este caso. Todos cambian con la x. Aquí, por ejemplo, cuando hacemos un cambio de variable, si bien no son las mismas, pero todo el rato estamos trabajando con una sola a la vez. ¿Sí? Aquí trabajamos la integral completa con x y después pasamos a la integral completa con θ. En ningún momento mezclamos las dos cosas. ¿Sí? Porque la función original, que es esta que está aquí, la voy a escribir, la voy a marcar en rojo, esa función que está ahí,
solamente depende del valor de x. De hecho, esa función no está definida para x igual a 0, por ejemplo. Pero no depende de un parámetro y, no de un parámetro alfa, ni de nada. ¿Sí? Lo que aparece normalmente, y que es el centro de estudio de la ingeniería, o sea, la parte del lenguaje natural que aparece en la ingeniería, es el problema que surge cuando hay más de una variable. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un mapa acá, un mapa de la Tierra, podemos ver que la temperatura varía. ¿Sí? Cada píxel está coloreado de un color dependiendo de la temperatura. Aquí abajo está la escala. Entonces, esto no es una función solamente, por ejemplo, de la latitud norte, latitud sur, o de la longitud. ¿Sí? Es una función de las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros? Hacer una función, imagínense que estamos en mate 1, uno haría una función t de x, por ejemplo. Si estamos en una línea recta y queremos ver la temperatura. Por ejemplo, podría ser un problema de una varilla de cobre que esté aquí muy caliente. Uy, no se ve nada. Bueno, pero creo que sí se alcanza a ver un poquito. Y aquí una varilla como, o sea, la misma varilla que está muy fría. Entonces simplemente nos interesa aquí el parámetro x e ir viendo cómo varía la temperatura. Al principio cuando x es, no sé, por ejemplo, x es 1 a 8. Entonces cuando x es cercano a 1, el valor de t de x es muy alto. ¿Sí? Por ejemplo, t de 1, pongámosle que es 100 grados Celsius. Pero si nos acercamos para adelante, llegamos a t de 8, y puede ser, por ejemplo, menos 20. Pero solamente depende de ese 1 o de ese 8, es una sola variable. El tema es que en la vida real las cosas no son tan sencillas, y la mayoría de las veces necesitamos más de una variable. Entonces, si quisiéramos hacer un modelo muy simplificado de la temperatura en la Tierra, podemos hacer la temperatura en función de qué tan al norte o qué tan al sureste, y qué tan al este o al oeste. Entonces, es una función que dependa del parámetro x, y que dependa del parámetro y. Entonces, eso. Dado un punto x, y en el mapa, podemos definir la temperatura como t de x, y, una función t que se come al x, se come a la y, son los parámetros del punto, la longitud y la latitud, y nos entrega una t que es un número real y es la temperatura. ¿Mm? Pero no es tan sencillo. O sea, si fuera por eso, por ejemplo, en cierto valor de x, no sé, podría ser acá en Punta Arenas, por ejemplo, no es la misma temperatura que a la misma longitud en el océano. A lo mejor va a ser más frío, a lo mejor va a ser más cálido. Lo mismo en Santiago, a lo mejor a la altura de Sudáfrica, por ejemplo, no me acuerdo a qué altura está Santiago específicamente, sé que está más abajo. Pero a la misma altura en África a lo mejor es más cálido, por cómo es el ecosistema en África. Entonces, surge la necesidad de empezar a agregarle más letras a esta cosa. Entonces, por ejemplo, si consideramos algo tan básico como ir a la cordillera, tenemos que considerar la altura. Si consideramos algo como las estaciones del año, podemos considerar el tiempo, e incluso el día, la hora del día. En la mañana obviamente no es la misma temperatura que en la madrugada. Y así podemos aburrirnos, podemos agregarle una variable de actividad humana, por ejemplo, qué tan contaminado está el aire, el tipo de ecosistema, las especies que hay viviendo en ese ecosistema, qué tanta huella de carbono generan eso, si son vacas o son ardillas, el porcentaje de humedad relativa, etc. Esta temperatura puede depender de 1000 variables. ¿Sí? Eso es un ejemplo de una función que no solamente depende de x, sino que depende de cuántas variables queramos. Esa es una función de varias variables, que de hecho es el centro de estudio del curso de Mate 3. ¿Sí? Eso es lo primero que se ven, funciones de varias variables. Simplifiquemos las cosas un poco. El primer ejemplo que hice es temperatura que depende en x y depende de y. Ahora si volvemos al ejemplo, yo voy a buscar una imagen. Si encuentro una foto como lo que estoy pensando. Aquí la encontré. Ya, por ejemplo, aquí. No lo puedo pegar aquí, pero voy a compartir mi pantalla. Imaginemos que tenemos eso.
Esa es una vara de cobre, por ejemplo. Tenemos aquí el x igual a 0 y el x igual a 10 en 10 centímetros, por poner un valor. ¿Sí? Que el cobre lo calentaron por acá, por ejemplo, mucho y la temperatura va fluyendo, hay un flujo de calor hacia acá. Entonces uno podría armar una función. ¿Sí? Esto es x y esto es t de x. Y esta cosa luciría algo así. ¿Cierto? Una temperatura muy alta, aquí en el 0, por ejemplo, ponerle 0 acá, y una temperatura muy baja en el 10. Pero ¿qué pasa? Que si vamos al otro diagrama, si vamos al otro diagrama, esta variación la podemos ver hacia la izquierda a la derecha y también hacia adelante y hacia atrás. Es una variación en más de una dimensión. Entonces lo que podemos hacer es, pongamos un ejemplo. Imaginemos que esta cosa que está acá, si es que se muestra. ¿Eh? ¿La ven ustedes? No, yo tampoco la veo. Ahí está. Ya. Déjenme escribir de nuevo lo que dije acá. Si hacemos una función así, que sea como una ola, una olita, ¿sí? Entonces podemos ver planos, como cortes. Y estos cortes son funciones de una variable. Fijamos una variable y podemos ir moviendo la otra. Entonces en cada una de ellas, así como nosotros tenemos la noción, yo te lo borré acá, pero tenemos aquí el gráfico de x versus la temperatura de x, aquí podemos sacar una derivada, ¿cierto? Aquí hay intrínsecamente una dt de x dividido en dx, que esto en particular es menor a 0, ¿sí? Porque es una temperatura que va cayendo. Y aquí también podemos hacer lo mismo. ¿Ve? Existen estas derivadas, al hacer estos cortes transversales, esta es la función original, podemos hacer estos cortes transversales, por ejemplo, dejar una i constante, i igual a 1, entonces estaríamos viendo, por ejemplo, en cierta latitud, perdón, en cierta longitud, y vamos moviendo la latitud, nos vamos moviendo hacia el norte o hacia el sur, por ejemplo. ¿Sí? En cada una de ellas está esta pendiente de la recta tangente, que te saben que esa es la definición de la derivada, y va cambiando. Pero no está solamente esta, porque podemos, en vez de hacer la y constante, vamos a hacer la x constante. Entonces movemos hacia acá y tenemos otro campo de derivadas, otro campo de pendientes. Esto es lo que en matemáticas se conoce como derivadas parciales. Aquí voy a volver a compartir solo la pantalla, o sea, el PDF. Aquí. Entonces, tenemos una función que depende de muchas cosas. Si se lo simplificamos, tenemos una función que depende de qué tan al norte o al sur esté, que es la y, y qué tan al este o al oeste, que es la x. Entonces podemos extender este concepto de derivada cuando hacemos pequeñitos cambios en el x. Hacemos una derivada, que es de x, pero no solamente la función cambia respecto a x, cambia respecto a y. Entonces los matemáticos inventaron este símbolo que está acá, que es como una D curva, y esto es lo mismo, mentalmente es lo mismo que escribir de ten de x. La información que está codificada aquí, cuando uno lee esto como derivada parcial de t respecto a x, es que t también depende de otras cosas. O sea, t es una función de x y de más cosas. En este caso tenemos una y. Y así como existe la derivada parcial respecto a x, existe la derivada parcial respecto a y. Que es como están mostrando acá. Como estaba mostrando acá, acá tenemos, de hecho, aquí sale. Esta es la derivada parcial respecto a y, cuando nos movemos en el y. Pequeños cambios en el y producen estas pequeñas variaciones de la pendiente. Y si fijamos el otro, tenemos pequeños cambios en el x que hacen variaciones en la pendiente también. Entonces, obviamente eso requiere que la función sea diferencial, qué sé yo, pero el seno y el coseno son lo más diferenciales que hay. Infinitamente diferenciales porque vamos a llegar al seno de nuevo, o al coseno. Ese es el comentario que les quería hacer. Que probablemente se encuentren con este tipo de cosas o con la notación de derivada parcial, y para que no se asusten, y igual al principio pensaba que había un significado mucho más profundo, y simplemente es dejar una cosa constante, hacer este análisis de plano, y se transforma en una función como las que han visto desde Mate 1 o desde el colegio. Esa es la idea, más que nada de las derivadas parciales. Ya pues, estaríamos listos por hoy día. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna sugerencia, alguna queja.
si no lo dejamos hasta acá. Voy a dejar de grabar.